Justo esta exigencia del pago está contenida en la norma, el artículo 136 del Código Tributario, y es únicamente para los casos en los cuales se reclama y presenta el recurso fuera del plazo establecido. En los casos de resolución de determinación y de multa, no se requiere el pago previo de la parte reclamada únicamente cuando se presenta dentro del plazo. Si se presenta fuera de plazo, se requiere la totalidad de la deuda contenida en esos dos valores. En el caso de las órdenes de pago, se requiere acreditar el pago previo de la totalidad de la deuda. Aquí no hay forma de reclamar sin pagar. En la orden de pago, por tratarse de una resolución, de un acto emitido por la administración, en base a una autoliquidación del contribuyente, a una declaración jurada del contribuyente donde indica el monto de su deuda, la norma establece que para reclamarla es necesario que pague previamente la totalidad de la orden de pago. Salvo el caso señalado en el inciso 3 del artículo 119 del Código Tributario, que establece que cuando se pueda verificar que en la orden de pago se ha considerado deuda que puede considerarse improcedente, en esos casos no es exigible el pago de la totalidad de la orden de pago. El inciso 3 del artículo 119 establece que, excepcionalmente, tratándose de orden de pago, y cuando medien otras circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente, y siempre que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de 20 días hábiles, en esos casos no se requiere el pago de la deuda. Tiene que haber una posibilidad de que la deuda contenida en esa orden de pago podría ser improcedente. Solamente en esos casos no se requiere acreditar el pago previo. Todos los casos que no tiene esa calificación de que podría ser improcedente la deuda, se requiere el pago total. Cuando uno interpone reclamación, por ejemplo, de una orden de pago y hay solamente una parte que resulta ser improcedente y la otra no, se requiere justamente el pago de la deuda no reclamada. La reclamada tiene la excepción de no pago, pero la no reclamada sí se tiene que pagar. Eso está contenido en el inciso 3 del artículo 119, como bien lo dice la diapositiva. El contribuyente no puede presentar dentro de un solo recurso de reclamación la reclamación contra resoluciones de diferente naturaleza. Vale decir, en un recurso impugnatorio o con un solo escrito no puede reclamar una orden de pago, una resolución de determinación y una resolución de multa. Las tres no pueden ir en un solo escrito. El contribuyente debe interponer recursos independientes. Una reclamación por la orden de pago, otra por la resolución de determinación y otra por la resolución de multa. La única forma en la cual él podría interponer un recurso por los tres valores en conjunto es cuando los valores están relacionados entre sí. Tienen relación directa con la determinación de la deuda tributaria entre ellos mismos y hay vinculación. Por ejemplo, uno puede reclamar resoluciones de determinación y resoluciones de multa en conjunto siempre que se traten de la misma, que hayan sido emitidos en la misma fiscalización, que sean como resultado de la misma fiscalización. Puede reclamar una orden de pago y una resolución de determinación en conjunto cuando se trata del mismo impuesto y del mismo periodo tributario. Si es así y tienen esa vinculación, sí podría interponer ese reclamo en un solo recurso impugnatorio. No puede tampoco interponer un recurso de reclamo respecto de una orden de pago y una resolución de pérdida de fraccionamiento, porque no tienen relación entre sí. Una resolución de devolución con una resolución de fraccionamiento tampoco puede interponer recurso, un solo recurso por los dos. Tiene que presentar un recurso por cada uno de los valores. A eso se refiere este artículo relacionado a la reclamación contra resoluciones de diferente naturaleza. Ahora bien, si el contribuyente
teniendo los requisitos para interponer su recurso, no cumple con esos requisitos, no presenta alguna información a la cual estaba obligado a presentar, puede subsanar esos requisitos de admisibilidad. Cuando el recurso carece de algún requisito de admisibilidad, se requiere al deudor tributario subsanar esas deficiencias. Cuando el recurso impugnatorio pasa al área de reclamos que se encarga de la evaluación del documento, ellos verifican el cumplimiento de todos los requisitos, uno a uno, obviamente en los sistemas informáticos en primer lugar. Y luego de ello, evaluando el cumplimiento de los requisitos, el contribuyente no ha presentado toda la información que la norma tributaria establece, en este caso el Código Tributario establece, lo que hace es requerir mediante un documento, mediante un requerimiento de admisibilidad, que es el que hoy se emite, el requisito no presentado. Y para la generalidad de los casos, le otorga un plazo de 15 días hábiles. La Administración puede subsanar de oficio algunas de las deficiencias cuando no son sustanciales, pero si se requiere que el contribuyente presente alguna documentación directamente, se le hace el requerimiento de admisibilidad y se le da el plazo de 15 días hábiles para esa subsanación. Como el plazo en el caso de resoluciones de comicio, internamiento y cierre temporal de establecimientos es para la presentación de recursos de 5 días, para el requerimiento de admisibilidad también se utiliza ese plazo para la subsanación, 5 días hábiles. 15 días para el caso general y 5 días hábiles para el caso de las resoluciones de comienzo, internamiento temporal de vehículos y cierre de establecimientos. En caso del contribuyente, pasados los 15 días o los 5 días de corresponder cada uno de ellos a los diferentes temas, si no subsana, la Administración tiene la posibilidad, o mejor dicho, la obligación de declarar inadmisible la reclamación. Ahora, si transcurrido el plazo de los 15 días en forma general o los 5 días para los casos de comicio, internamiento y cierre temporal de establecimientos, el contribuyente no subsana el requisito, la Administración declara inadmisible la reclamación. Y el contribuyente puede volver a presentar nuevamente su recurso siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos en la norma. Puede presentarlo nuevamente. Esa inadmisibilidad no lo exime de la posibilidad de presentar un nuevo recurso con los requisitos necesarios para la presentación. Indicamos algo sobre la facultad de reexamen en una diapositiva anterior. Ahora vamos a ver exactamente a qué se refiere esta facultad de reexamen. De acuerdo al artículo 127 del Código Tributario, el órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto, cuando sea pertinente, nuevas comprobaciones. La Administración, como bien se dijo anteriormente, puede hacer un nuevo examen de lo revisado para la emisión del valor impugnado. En el caso de una fiscalización, puede revisar todos los documentos presentados dentro de esa fiscalización, volver a hacer nuevas comprobaciones e incluso requerir temas adicionales referidos al tema tratado. En esa evaluación, la Administración puede modificar la determinación de la deuda, en el caso que sea una fiscalización, únicamente respecto de los reparos efectuados en la etapa de fiscalización, que hayan sido impugnados dentro del recurso. No puede ir más allá, ni puede hacer nuevos reparos. Lo único que puede hacer respecto de estos reparos efectuados en la etapa de fiscalización es incrementar el monto o disminuir el monto. No puede generar un nuevo reparo. Tiene que ser respecto de los mismos reparos emitidos en el documento, ¿no? En este caso, en el ejemplo que estamos tratando, en la resolución de determinación. Si hubieron 3 reparos y los 3 reparos fueron cuestionados por el contribuyente, la facultad de reexamen se aplica solamente para esos 3 reparos. No se pueden adicionar nuevos reparos. Y esos 3 reparos pueden ser
incrementados o disminuidos. Pero para ser incrementados o disminuidos, tiene que seguirse un tratamiento específico. En caso de incrementar el monto, de acuerdo a lo señalado en la norma, el órgano encargado de la resolución de la reclamación debe comunicar ese incremento al contribuyente impugnante. ¿Para qué? Para que éste formule sus alegatos, para que formule sus cuestionamientos respecto a este incremento. Y con lo cual se le da un plazo para esa evaluación, que es 20 días hábiles. Y el contribuyente al cual se le incrementan los reparos, que no está de acuerdo con ese incremento, puede señalar diversos argumentos y puede incluso presentar nuevas pruebas respecto de esos argumentos, a fin de sustentar su disconformidad. Evidentemente, en el caso de disminuir montos, ahí no hay ningún problema para el contribuyente, porque se le está disminuyendo la emisión original. Entonces, no se le da ningún plazo evidente en esta forma porque se le está reduciendo la deuda, ¿no? Y el contribuyente va a estar de acuerdo con esa reducción de la deuda. Indicamos también que los medios probatorios permitidos por el Código Tributario para efectos de este procedimiento contencioso son los documentos, la pericia y la inspección. ¿A qué le llamamos documentos? Son todos los instrumentos escritos y todo medio susceptible de acreditar un hecho. Documentos necesariamente físicos. En este caso, también podemos adicionar al tema de documentos, temas electrónicos también, pues no, porque pueden probar la información que el contribuyente señala en su escrito, ¿no? Uno de los temas electrónicos que podemos incluir en el tema documentos es los libros electrónicos, ¿no? Que no necesariamente ahora son físicos. Esos libros son totalmente capturados por sistemas informáticos y para nada se requiere su impresión para la presentación dentro del recurso impugnatorio. Si la administración cuenta con esa información, el contribuyente solamente ofrece la prueba y la administración se encarga de evaluar esa prueba con la que cuenta en estos casos de libros electrónicos. Pericia implica el encargo a terceras personas por parte de la administración tributaria para que emitan un pronunciamiento o valoración en determinada materia. Si queremos, por ejemplo, si el contribuyente quiere probar que no ha realizado alguna suscripción de alguna declaración, por ejemplo, él puede indicar que se haga una pericia respecto de su firma y esa pericia es válida dentro del procedimiento contencioso tributario. Luego, inspección, el área de reclamos los profesionales que trabajan dentro del área pueden hacer visitas al local de la empresa a efectos que hagan una verificación personal dentro del local del contribuyente respecto de los hechos relacionados con el recurso de reclamación. Hay algunos otros medios probatorios que también pueden incluirse, pero estos medios probatorios, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones de los contribuyentes, solamente son valorados si se hicieron dentro del procedimiento de fiscalización. No se requieren, no se hacen esas investigaciones directamente por el área de reclamos. Solamente esas manifestaciones realizadas dentro de la etapa de fiscalización pueden ser revisadas dentro del área de reclamo a solicitud del contribuyente como medio probatorio, pero el requisito es que se hayan efectuado dentro del procedimiento de fiscalización. Así, este es un resumen de todo lo que hemos conversado, ¿no? Los medios probatorios admitidos en la vía administrativa, documentos, pericia e inspección, que ya vimos, el plazo para ofrecer las pruebas, el plazo probatorio para esa facultad de examen es 30 días hábiles para el recurso de reclamación, apelación,
Para precios de transferencia, 45 días hábiles, porque hay información que hay que recolectar de otras entidades y se le da un plazo mayor. Para comienzo de bienes, internamiento y cierre, 5 días hábiles. Ya hablamos sobre las pruebas de oficio, que la Administración Tributaria puede solicitarlas en cualquier momento dentro del procedimiento. Aquí no hay plazo de 30 días. Y aquí hay una precisión. Cuando el contribuyente solicita una pericia, el mismo contribuyente tiene que efectuar el pago. Si la solicita la Administración Tributaria, el costo queda a cargo de la Administración Tributaria. Si la solicita el Tribunal Fiscal, el costo se comparte entre la SUNAT y el apelante. Ya indicamos los plazos para la interposición de reclamos de manera general. Aquí tenemos un cuadro, de acuerdo al tipo de resolución, cuál es el plazo que se considera para la interposición del recurso. Y en ese cuadro podemos tener claramente detallados cuáles son esos plazos. Para el tipo de resolución, resolución de terminación, orden de pago, resolución de multa, resoluciones que resuelven solicitudes de devolución y las resoluciones que determinan la pérdida de fraccionamiento, el plazo es 20 días hábiles, computados desde el día siguiente a la notificación. Aquí hay dos resoluciones del Tribunal Fiscal que establecen plazos adicionales. En el caso de devolución, de acuerdo al Tribunal Fiscal, el plazo para interponer un recurso de reclamación respecto de una resolución que resuelve devolución es el plazo de prescripción. Difiere con la información del Código Tributario. Y como es una resolución de observancia obligatoria, la Administración tiene que aplicarla. Y la resolución 54333-2003 está referida al fraccionamiento REF, que indicaba que el plazo de ese fraccionamiento general era 20 días hábiles cuando se determinaba mayor obligación. Lo señaló el Tribunal Fiscal en esa oportunidad porque no estaba definido en el código cuál era ese plazo para la presentación del recurso. Otro de los plazos, cuando hablamos de una resolución ficta denegatoria de devolución o de algunos procedimientos no contenciosos también no resueltos, el plazo para resolver esos recursos es 45 días. Si el contribuyente, pasados esos 45 días, no le resuelven el recurso, él puede considerar que su recurso ha sido declarado improcedente o hay una ficta denegatoria. Ficta denegatoria quiere decir que la Administración no ha resuelto, pero el contribuyente puede entender que se le ha denegado su solicitud. Y para esa impugnación, el plazo es cuando venza los 45 días hábiles en que debió ser resuelta esa solicitud, en la que debió atenderse esa solicitud. Para el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos u oficinas profesionales independientes, la interposición del recurso debe hacerse dentro de los 5 días hábiles computados desde el día siguiente a la notificación. Entonces, estos son los plazos que debe considerar el contribuyente para la interposición del recurso impugnatorio. Ya hablamos sobre la orden de pago también, ¿no? Que para la orden de pago, la excepción para reclamarla sin pago es cuando hay circunstancias que evidencien que la cobranza puede ser improcedente. Y solo en este caso, cuando existan esas circunstancias, el contribuyente tiene 20 días para presentar su recurso de reclamación. Este es un resumen de los plazos que se utilizan para la presentación de los recursos de reclamo. Ahora, ¿cuáles son los plazos para resolver los recursos de reclamación? El plazo general es 9 meses. 9 meses tiene la Administración para resolver el recurso del contribuyente contados desde la fecha de presentación del recurso. Cuando los valores impugnados se tratan sobre precios de transferencia, el plazo es 12 meses. Cuando la reclamación está referida a resoluciones de comiso, cierre temporal y multas que lo sustituyen, el plazo es 20 días para resolver el recurso. Y cuando hay denegatoria tácita de solicitudes de devolución, el plazo para resolver es 2 meses.
el plazo general, como bien dice aquí este cuadro, es 9 meses. Para todos los casos que no están dentro de estas especialidades, precio de transferencia, resoluciones de comiso y denegatorias solicitudes de devolución, para todo el plazo es 9 meses.